Desde el propio Stone Cold Steve Austin, el Undertaker, Randy Orton, el propio Cody Rhodes se han llevado victorias en Royal Rumble en la Gran San Antonio en la que nos encontramos. Y ahora, hablando de victorias, este equipo ha estado impresionando. Andrade y Rey Fénix vinieron a cambiar por completo el panorama de la acción por equipos de SmackDown. El primer combate TLC de mesas, escaleras y sillas en la historia, el PLE, emanó desde aquí, desde San Antonio. Y en el evento estelar vimos cómo Sheamus ganó su primer campeonato de WWE al derrotar a John Cena mano a mano. John Cena, un hombre que hoy firmará contrato para SummerSlam para enfrentarse a Cody Rhodes. El nivel de estos equipos es extraordinario. El equipo que más nos llama la atención, obviamente, es Rey Fénix con Andrade, pero lo han estado haciendo bastante sólido, venciendo en varias oportunidades en las últimas 2 semanas y ganándose esta oportunidad en este fatal de 4 esquinas. Y aquí vamos, torniquete al brazo, torniquete al brazo. Cuidado, Nathan Frazer con su velocidad. Ex campeón en pareja también de NXT. Buen impacto. Y esto, DIY. Y bueno, por lo menos no están los Street Profits. Tal vez no haya pierna prostética en esto. Sí, qué sé yo. Vean a Rey Fénix volando directamente al centro del pecho de Tommaso Ciampa. Buena combinación. Andrade, Rey, con sus pinzas y a correr. Que llegaron los meros meros. La combinación de que es buena es buena. Mira, Están plantando lo que va. ¡No! Fracción involucra su velocidad y sapiencia para frenarlos a ambos. ¡Hey! No pudieron volar tampoco. Motor City Machine Guns los han bloqueado. Los ex campeones en pareja de WWE. Chris Sabin, Alex Shelley. Encendidos los Motor City Machine Guns. Mira. Chris Sabin. Y sí, pasó por el túnel y dio en el blanco. Son 4 extraordinarios equipos. Yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno, amigos, el combate continúa buscando retadores número 1 a los campeonatos en pareja de WWE. Motor City Machine Guns llevando la mejor parte. Alex Shelley, Chris Sabin castigando a Nathan Frazer en buena combinación. Vuelven a repetir la dosis, el mismo impacto al esquinero. Zancadilla para que coma lona. Senton directamente con un codazo al centro de la espalda. Wow, hay que sacárselos del camino, pero Alex Shelley como que no se movió tanto como esperaba Nathan Frazer. Wow. ¡Oh, qué buena en su giro! ¿Cómo lo conecta? Está en la esquina diferente a la que hubiese querido. ¡Se lanza como torpedo! Johnny lucha, dio en el blanco, buscando la victoria. Está apresado. Cuidado, si se hubiese apartado, hubieses golpeado a tu compañero de la vida. Y ya mi lucha, dice, y alardea, brazos arriba. ¿Y tú crees que ellos de verdad se aplicaron eso de, bueno, su nombre, do it yourself? Dijeron, las cosas, si quieres hacerlas bien, tienes que hacerlas tú mismo. Y si se siembran la victoria aquí, ellos entonces, después de toda la cobardía que han demostrado por tanto tiempo, están queriendo decir que ellos pueden vencer a los Wyatts. Como buenos líderes, además dijeron ellos que iban a hacer eso. Hacer las cosas ellos mismos, por su cuenta. Mira, cualquiera de estos equipos sería un gran equipo retador. Frente a los Wyatt, eso te lo podría decir después del combate. Buena combinación. Hombres que también fueron campeones en pareja de NXT. Ambos fueron campeones de esa marca. Son tremendos ambos. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Andrade también fue campeón de NXT. Dice, ¿qué traes? ¿Qué traes? Vamos, ven para acá. Y mira por el otro lado. Claro, señor árbitro, pero por favor. Se lo dijo a Bifran, para que aprendas una que otra cosita. Bueno. Alex Shelley sufriendo. Hay relevo rápidamente. Tommaso Ciampa al quite. Donde lo deja uno, lo completa el otro. Rompe espalda. Venga. Mira, para aprovechar del momento. Es todo un juego para poder seguir atacando. Y está de verdad en el barrio equivocado, Alex Shelley. La culpa es del árbitro que se descuida. Va a seguir, es que lo sigue tentando. La culpa es del árbitro. Todo, mira, para poder atacar a espaldas del árbitro. Candice, aprovecha, ya que nadie está viendo, aprovecha tú también. ¿Qué más quieres que haga, hombre? Digo, si el árbitro está allá en una conversación en la otra esquina. ¡Uno! No progresa.
¿tú te atreverías a decir cuál de estos equipos sería mejor equipo retador para los Wyatt? Los 4 a la vez, tal vez. Eso creo que sería un combate en desventaja. Sí, pero es como que lo que se me ocurre. Está bien difícil la situación, porque para colmo, los Wyatts como que son 5, Se va. 1, 2. Esto se complica para todos. Amigos, estamos buscando retadores a los campeonatos en pareja de WWE. Los Wyatts necesitan oponentes. Buena combinación nuevamente. DIY, ¡no! Los han conectado a ambos. Motor City Machine Guns, qué buena patada, qué buena intervención de Chris Sabin. Cómo clava a los otros dos contra la lona. Y claro, Alex todas Shelley. estas, Ánimo y Andrade aquí intentando entrar a la pachanga y no les dan tregua alguna. Les robaron la oportunidad. Se comieron los dulces. Impacto para Andrade. Acción también entra. Nathan Fraser está acribillando. Tommaso Ciampa por arriba, por abajo, por detrás. En el norte, en el sur, en el este y el oeste. Bueno, vas, Rey, ¿a dónde vas? Rey, ¿a dónde vas? Que no tenías relevo. Que te quedes afuera. ¡Qué buena combinación! Cae, de estos viste, por entre hombres! la primera y la segunda. A volar, se lanza con topetazo suicida, que conecta a Andrade, también conecta a Motor City Machine Guns, Nathan Fraser, también conecta del otro lado. ¡Wow! Absoluta maravilla, la Finalmente rapidez de Nathan estos hombres. conecta a DIY completito. La velocidad de estos hombres es extraordinaria. Sí, el relevo ahora es para Acción. Viene por el aire, viene por el aire. ¡Oh, oh, oh! Dio en el clavo en el pecho. Puede ser todo. Son ganadores. 1, 2. Y dice que no, Andrade. Justo a tiempo para impedir el conteo. Gran trabajo de Nathan Fraser intentando detener a cualquiera que viniese. No contaba con la astucia de Andrade. Y ahora sí, Rey Fénix es el que busca altura. De una hermosísima plancha sapo. Como vuela. Otra esquina buscando impulso. Directamente para Acción. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Como le pega el tacón en la cara. Este giro fabuloso. Lo lleva a la esquina caliente. La de su compañero. Andrade es el legal. Hace el enganche. El ídolo. El ídolo. ¡Órale! Y suplex precioso. Buscando el segundo. Va por él y conectado. Va por el tercero. El que te queda para los tres amigos. Vamos. Que viva la raza para siempre. Hace el enganche. Y el tercero es conectado. Hay relevo rápidamente. Rey es el legal. Fénix viene por el aire. Así salud. Super plancha sapo. Muy bien. A lo Eddie. Esta sí fue preciosa. 1, 2 y... ¡Wow! ¿De dónde vinieron tantos hombres? Oye, pero entraron todos. Oye, que vi más gente de la que está compitiendo. Así de muchos vi. ¡Wow! Esto lució como cuando dicen comida gratis, que tú sales corriendo y llegas así donde uno no sabe de dónde Qué salir. buen ejemplo acabas de dar. Sí. Cuando se trata de comida yo estoy de primera. Además llega mucha gente porque por lo general estoy al lado. Pero eso es otro tema. Caballeros, así como que la cosa se complica. Señor árbitro, usted va a tener que pedir refuerzos. Estamos viendo en el ring en este momento dos equipos que fueron grandes campeones en pareja. Motor City Machine Guns quieren repetir la hazaña. Fueron campeones una vez. Dice que no, Nathan. Alguien tiene que escapar. Y de Al escape, abdomen. escape. A la cara. Entra Acción. A la cara también de Alex. Y Slim Blade para Chris. Regresan otra vez el equipo más nuevo entre todos los que están en el ring. Andrade con machetazo, pierrotazo. A la esquina va Acción y uno para uno y otro para otro. Vamos, hermano. Buena combinación. Andrade y Rey Fénix. Wow. De todos los colores y sabores. Conecta, finalmente ha caído. Acción en peligro. A ¿Te los imaginas? hombres que no dejaban entrar al cuadrilátero, los hombres que hacen equipo de manera más resiliente. ¡Ey! Y esto fue casi como inexplicable para todos, pero al final lo están haciendo también. ¡Oh, DDT! Fulminante, cortesía de Johnny Lucha. El legal es Tommaso, hace el enganche, se lo lleva con Paquetito, le puso un número en la casa. 1, 2 y casi consigue la victoria. Acción. Lo conecta directamente donde lo quería. Hace el enganche el dueño del estirón siciliano y cabalga, rompe espina con las rodillas. Enganche de pierna para la victoria. 1, 2 y no hay 3 todavía para ningún equipo. Esto promete, esto promete.
Y está hasta Candice LeRae que bota humo porque no puede creer que esto no ha terminado. Solución muy cerca de ser el final, pero claramente no lo fue. Axiom sigue dando de qué hablar aquí ante el dueño de la tortura siciliana, Ciampa, quien le da ráscate si te pica directo a Axiom. Amigos, el trabajo que están haciendo los 4 equipos es absolutamente encomiable. Son extraordinarios. Y me encanta ver que Andrade y Rey Fénix de repente hayan hecho un equipo que esté a nivel de los otros equipos que ya son consolidados campeones en pareja, o en NXT o en WWE. Igual, ya hoy escuchamos la peculiar sonrisa o risotada de Uncle Howdy, y me pregunto si precisamente eso es como se siente ahora mismo, simplemente está riéndose. Mira. Otra vez Axiom de España para el mundo. Dando la hora. Tremendo gladiador este muchacho. También fue campeón de la Copa Heritage. Viene por el aire. Dice que no toma, solo madruga para no permitirle volar. Ay. ¿Qué vas a hacer, Tommaso? No te me pongas creativo. Es peligroso. Bueno, hay que buscar altura y hay que lucirse. ¡Wow! Es gran parte de su ataque, pero cuando se trata de poder y de golpear fuerte, Ciampa sabe lo que está haciendo, ¿eh? En gran condición física también. Se lo quiere llevar de mala manera. No sé exactamente cuál es el plan, pero sea lo que sea, me parece muy peligroso para ambos. No solamente para Axiom. Oh, Dios. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Él suele hacer estas increíbles contralonas callejeras. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Para mí es uno de los hombres más arriesgados en la industria cuando se trata de estas contralonas. Que en este caso no es contralona, es contracemento prácticamente. Oye, y nosotros que hemos tenido la fortuna de ver su carrera entera desde la tierra de NXT, la manera en que ha arriesgado su cuerpo en momentos verdaderamente impresionantes, no es de uno menos de ellos. Por favor. Mira cómo están todos, Jerry. Mira cómo están acabados. Bueno, se incorporó como pudo. Johnny lucha, conectando cuanto enemigo se le atraviesa. Sí, y este Johnny lucha con sus amigos, ¿no? Mira, está diciéndole a Tommaso, regrésalo, aprovecha que está blandito, vamos por él. Se quitó la protección de la rodilla. Sí, va directamente a la cara. Directamente de Axiom. Puede ser todo. Tenemos ganadores. 1, 2 y dice que no, Axiom. La idea maravillosa, la técnica perfecta, el resultado no el deseado en lo absoluto. Pero ahora viene Johnny lucha. Esto me encanta, esta buena combinación, la patada y lo dejan caer cuán recto pueda sobre la lona. Meet in the middle no progresa. Chris Sabin quiere entrar. Chris Sabin bloqueando las intenciones de DIY. Viene por el aire. Amigos, 4 equipos extraordinarios buscando la oportunidad de enfrentar a los Wyatt por los campeonatos en pareja de WWE. DIY en peligro. Pobre, la cara de Johnny se la acaban de desfigurar. Me encanta esa combinación, los ex campeones en pareja también luciéndose aquí. Wow, buena combinación directamente para Axiom. Abajo, Alex, arriba, Chris. Acaba de caer. No importa dónde estén, aparecen los mexicanos. Le interrumpieron calavera y hueso, sí. Mira. Listo, conectado con el antebrazo. Andrade sabe la oportunidad que se avecina de volver a tener oro en WWE. Campeón de los Estados Unidos, campeón de NXT. ¡Órale! Grita la gente con él en San Antonio. Y aquí hay raza, ¿sabes? Aquí hay raza. Ya está cantando. No. Una conexión preciosa con un mortal que no le funcionó. Lo conoce bien. El hombre que puede dispararse una mosca española y el otro puede dispararse la ave Fénix. Y podría hacer todo. ¡Ay! La primera parte del plan ha funcionado. La segunda parte del plan se lanza. Tenemos ganadores. Esto termina aquí. Wow. Tommaso viene a pedir la cuenta. Fuera. Se va a comer los dulces. Si quiere robar la victoria directamente sobre atrás de 1, 2. ¿Y él es el... ¿Cómo viene a defenderlo? Castigando a su propio compañero, Rey Fénix. ¿Cómo le revienta la cara? Era lo que tenía que hacer. Y de alguna manera había que salvar la situación. Claro. Rey Fénix hizo lo que pudo hacer en el momento. Y ahora, ¡ey! Intentaban que pagara por ello, pero no, el que paga es Tommaso Ciampa. Las patadas
Fíjate este hombre cómo se la saca de todos los sabores y colores. Viene por el aire y ¡con tornillo precioso, amigo! Se los ha eliminado a todos. Andrade sabe que tiene el momento. Quiere mandar el mensaje para que el mundo lo escuche. Podríamos tener retadores a los campeonatos en pareja. Andrade, el ídolo. Y con ella no va a hacer nada porque él es un caballero. ¡Con navajita! 1, 2 y le agarra el alma. Su pasaporte mexicano le agarró. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena combinación. Se aparta. Ha conectado a su compañero de equipo. Graso error para DIY. Mira que a veces le cuesta este codazo fulminante. Ven, vamos. Qué error tan gigantesco. Y ahora Ciampa parece que se va a llevar lo peor de lo peor. Tiene preparado para Rey, lo tiene preparado para Rey. ¡No! Rey estaba preparado, era para el que estaba afuera. Andrade lo tiene listo, mandando el mensaje claramente. Amigos, lo hizo. 1, 2 y lo hicieron Andrade y Rey Fénix. Lo lograron. ¡Qué camino tan maravilloso! Aquí están los ganadores. Rey Fénix y Andrade, quienes ahora pueden llamarse retadores número 1 a los títulos en pareja. ¡Qué victoria! Ya va. Vamos a hacer una pausa, que yo también me emocioné muchísimo, pero